nous en répond, sans souci et sa justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard. Bueno, estaba diciendo que estamos en familia. Eso está, no sé si bien o mal, pero bueno, en cualquier caso, es como si fuéramos multitud. Un texto está compuesto de palabras. Y ahí yo quiero hacer una reflexión, porque el lenguaje es una maravilla que en esta existencia humana se produjo. Y esto significó una conciencia de ser. Y significó también el que el ser humano puso nombre a las cosas. Y a través de sonidos de su boca, pues esos sonidos significaban para él diferentes cosas. Curiosamente, los sonidos son diferentes en diferentes lugares del mundo. A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, cuando estoy en Siria, cómo el árabe primero tiene que empezar diciéndote cómo estás, si no es una mala educación. Y luego hace un redondeo de palabras para expresarse, forma parte de su cultura. Sin embargo, en la Europa del Norte, los temas son más contraídos. Parece que corresponden con su clima, ¿no? En el Mediterráneo nosotros empleamos más palabras para decir cosas. Yo a veces cuando traduzco textos del español al inglés, el inglés ocupa menos espacio, ¿no? Con lo cual me encuentro siempre con dificultades en el tema de expresar desde el corazón lo que hay. Y recuerdo siempre a esos patriarcas antiguos que dentro de la cultura china o japonesa saltaban a expresiones de forma diferente. No creo que exista ningún discurso de Yosu, por ejemplo, pero existen muchas citas que son expresiones muy paradójicas de la realidad. Por eso, poco a poco voy intentando cambiar mi lenguaje conforme mi corazón se expande, ¿no? Y hoy el tema es ligereza, es intentar expresar la expansión del ser cuando uno ha tenido una experiencia pequeña o grande de unidad, pequeña o grande de expresión del no dos que decimos, ¿no? Entonces os voy a leer cosas que he escrito y me pararé de vez en cuando un poquito en silencio para que podamos masticar inicialmente lo que se dice. Estoy de acuerdo, John, con que esto no es la esencia del Sasenkai. La esencia del Sasenkai es lo que hemos hecho antes y lo que haremos después. Pero también forma parte de cómo nos comunicamos. Y nos comunicamos con un abrazo, nos comunicamos con besos, nos comunicamos con señales,
con emoticones y nos comunicamos escribiendo y nos comunicamos con lenguaje, ¿no? Sí, también con la música, también con la música. Pero espero que nos deleites pronto con esa comunicación. Bueno, pues os voy a leer Gozando la expansión del ser. El ego espiritual ama la gravedad. El despertar suele traer ligereza. Cuando de forma inicial o total, eso que habita en todos los seres y que de algún modo misterioso es todos los seres en su totalidad, se deja manifestar en esta existencia concreta, comienza una nueva perspectiva de vivir. No es simplemente una nueva forma de pensar, ni siquiera una nueva forma de sentir. Es otra manera de estar en el mundo. El espíritu se expande, el corazón se ensancha y tiene sentido esa expresión de Nagarjuna, alcanzar la libertad de venir a ser nadie. Una libertad esencial sin nombres. Xuanyi, uno de los grandes patriarcas del taoísmo, dice: el hombre perfecto no tiene yo. El sabio no tiene mérito. El santo no tiene nombre. Durante mucho tiempo yo confundí ligereza con superficialidad. Pensaba que ser ligero era no tomarse las cosas en serio, era no darle importancia al dolor, vivir en una especie de superficialidad elegante que evita el sufrimiento y no se compromete demasiado con nada. Y yo criticaba a los que actuaban así, de una forma muy seria. Pero hoy creo que es exactamente lo contrario. La verdadera ligereza no aparece antes de haber descendido al peso de la existencia. No aparece a quien huye del dolor, sino a quien ha atravesado suficientemente su propia oscuridad
como para dejar de cargar con tanto equipaje innecesario. Hay una ligereza falsa, la del que evita, la del que se distrae, la del que no quiere mirar. Y hay otra ligereza del corazón mucho más rara, cuando algo en nosotros empieza a aflojarse. No es que desaparezca el dolor, ni la enfermedad, ni la incertidumbre, ni la certeza de la muerte. Todo eso sigue ahí. Pero eso que unos llaman Dios, otro el amado, otro la naturaleza esencial, que son simplemente nombres de lo que no puede ser definido, y que como flecha amorosa nos hiere, poco o mucho, como experiencia. De pronto vacía nuestro centro. Y poco a poco uno deja de sostener con tanta tensión al personaje que creía ser. Os comentaré luego algo sobre Ryokan, que para mí es el maestro principal de la ligereza. Creo que también para África, que lo nombro a menudo. Entonces, vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que nos pesa realmente? ¿Qué es lo que me pesa cuando me aturdo? Cuando siento que no puedo seguir, cuando me enredo en la dinámica de las culpas, de los errores del pasado o las expectativas del futuro. ¿Qué es lo que me pesa realmente?
Ayer cometí un error confiando en alguien que me engañó. Como consecuencia me hackeó este ordenador y anduve todo el día limpiando y cambiando claves y haciendo cosas. Lo importante no es el engaño, que afortunadamente no tuvo consecuencias. El problema es la carga que me puse durante horas, rumiando continuamente. ¿Por qué fui estúpido? ¿Cuándo aprenderé? ¿Cómo es posible que alguien tan listo, con tanta experiencia, caiga en engaños tan tontos? Esto no puede ser. Eso es una carga de calificación egoica de mi comportamiento y de la realidad. No supe morir a esa equivocación. Pero después me di cuenta efectivamente que todo esto era parte de ese pequeño asnillo que tenemos dentro, que tengo dentro, y que continuamente quiere mantener una defensa de una identidad. Puede ser Pedro tan listo, con tanta experiencia, que nadie le toma el pelo, etcétera, etcétera. Pues no, sí me toman el pelo. En cosas más serias hay dolor, hay sufrimiento, que es una psicopatía del dolor, y hay la pregunta de cuánto tiempo necesitamos para morir al dolor, para dejar que el dolor sea una circunstancia que está ahí, pero que no soy yo, que no lo tengo yo. Mientras rumio, mientras doy vueltas a las cosas, yo tengo que confesar que lo hago a menudo, pierdo el presente. Pierdo la maravilla del amanecer mientras paseo. A veces con mi mujer doy un paseo por aquí, por el bosque, y a veces me descubro rumiando. Entonces dejo de oír los sonidos del bosque, dejo de escuchar y de hablar a mi compañera a mi lado, y en ese momento siento un peso, una carga que me impide vivir la realidad con plenitud. Pero realmente esa carga no existe. Es una falacia que me pongo yo. La circunstancia, sea cual sea, pasó, la lección se aprendió y la existencia continúa. Se nos muere alguien y pasamos un tiempo largo hasta que esa dinámica de dolor, de duelo, se cambia y seguimos viviendo. ¿Cuándo estaremos en situación de que ante un acontecimiento doloroso o un acontecimiento de otro tipo, nos permitamos morir a él y seguir adelante? Entonces es en esos momentos, cuando tenemos ese peso, es cuando decimos, no, lo de estar ligero es superficial, yo tengo que estar aquí preocupado, yo tengo que estar aquí metido en el problema. Y no encuentro un momento para reír y me tomo la situación con gravedad. Por eso la primera frase,
el ego se expande en el peso, mientras la separación del yo es lo que permite esa ligereza del fondo del ser. Eso de apretar los dientes, de castigarme, de corregirme, es estar enganchado en ese yo. Yo tengo una técnica que os voy a contar. Alguien creó un personaje para mí. Te lo dije el otro día a Álvaro, que es el sapo. Le llamo sapito. Y ese sapito soy yo también. Es un ser sin complejos, luminoso, juguetón, continuamente gastando bromas, y que se me aparece de vez en cuando como es un juego, como una segunda conciencia. Y cuando me ocurren estas cosas, siempre está la sonrisa burlona diciéndome: si te has caído en el hoyo, pues sales de él y Santas Pascuas. Y me dice aquello de be water, my friend, en el sentido de recordarme esas metáforas que yo hago sobre el agua, de que ante una piedra no lucha, sino que la rodea. Es bueno que tengáis un animalejo ahí. Hoy que estamos solos, me parece que está también Elena, pero está escondida por ahí. Pues casi me atrevería a poner un animal para cada uno de vosotros, para que también os llame la atención, pero no lo voy a hacer. Lo buscáis vosotros. ¿Estoy yo ahí? ¿Qué significa ese yo ahí? ¿Estoy yo en esa experiencia de expansión del ser? Es paradójico, porque cuando estoy en esa experiencia de expansión del ser, el yo ha disminuido o ha desaparecido. Cuando vibro andando por el bosque, ¿quién es el que vibra? Pues no hay más que vibración. Es eso de cuando mires no hay más que mirar. No hay que pensar que esto es o sí o no. A veces es ese temblar de la existencia que hace que vibremos más saltando de un momento a otro momento, expresándonos en una especie de danza, una especie de baile existencial. Es una forma nueva de moverse en la vida. Es ese bubey que camina. Cada vez me siento más en ese ámbito, en el silencio de fondo, en medio de lo que ocurre. A veces es esa experiencia del observador. Estoy observando a Pedro yendo de personaje en personaje. Y a veces y ese es el salto fundamental, incorporándome a cada personaje, pero soltándolo.
a continuación. Esa forma de vivir es una forma de sabiduría que implica descubrirse en un flujo hacia una libertad nueva. Pero se salta de un sitio a otro y a veces me descubro y me digo que es porque soy viejo, repitiendo lo que tengo que hacer, lo que tiene que venir, haciendo mi agenda. Y en esos momentos me cargo, me lleno de carga. Cómo vivir espontáneamente, en un caminar más ligero, más libre, riendo mucho, sonriendo mucho a la realidad. No puede ser de otra manera. En una pasión más completa en cada instante. O sea, al contrario de lo que uno piensa, vivir con ligereza de corazón es vivir con pasión cada instante, pero vaciándose y haciendo una actitud amorosa hacia todo, llorando cuando toca y riendo cuando toca también. Ya sé que a lo mejor esto os llega más o menos dependiendo cómo estéis en este momento. Pero recordarlo, la ligereza de corazón no disminuye la compasión, no disminuye la sensibilidad al sufrimiento del mundo, hace posible abrazar el sufrimiento de otros sin quedar abrazado por él, sin convertirse en propietario del sufrimiento de otros. Sentir profundamente el dolor ajeno, comprometiéndose con el presente, sin querer controlar el resultado. Ante la situación que vivimos hoy en el mundo, podemos quedar aplastados de una carga tremenda. Quizás seremos nosotros testigos de poder mirar ese sufrimiento desde una libertad de espíritu. Recuerdo también el salto de Francisco de Asís, que es otro parecido al río Can en el cristianismo. Tras soltarlo todo, incluso la ropa que llevaba, se puso a cantar a los animales, a las piedras, al sol, a la luna. Parece una irresponsabilidad y todo el mundo en su generación así le trataron de irresponsabilidad. Cuando decía, lo que temías llevar sobre tus hombros, arrójalo al viento. Hagamos un momento de silencio recordando al hermano Francisco.
es el ejercicio de la libertad de espíritu concreta, pragmática, en cada acción, en cada momento. Nada que ganar, nada que perder, nada que poseer, nada que mantener. Solo un profundo amor fraterno expresado en el mundo que nace de la vivencia de no ser separado. Ligereza de corazón significa compromiso presente, completo, sin posesión. Juan de la Cruz lo llamaba indiferencia apasionada, cuyos versos, tras el encuentro con el amado, están llenos de florecimiento, de expansión. Quizás se recuerda siempre a Juan de la Cruz como una persona angustiada en el medio del sufrimiento, de la pérdida de la conexión, pero hay otra parte de su poesía que es florecimiento. Sin embargo, si me fijo en mi evolución, tal parece que el amado continuamente se esconde. Tenemos saltos donde no está ese yo que tanto grita, y momentos en que aparece continuamente. Es como si el sapito se despistara y de pronto ¡zas! Aparece. Y luego aparece otra vez el sapito y dice: ¿qué, Pedrito? ¿Ya has metido otra vez la pata? Venga, sácala y vamos a jugar. Al juego de la vida. Primero observo los personajes que se suceden, luego progresivamente me voy encarnando como si fuera un traje que me pongo y que me quito. Cada cual de nosotros está en su momento, pero todos nosotros hemos sentido en algún momento esa expansión, esa ligereza del espíritu. Y tenemos que recordar cuál es la razón. Yo antaño tenía un sueño recurrente que era que yo podía volar, que me subía a una colina y volaba. Y era tan vivido que cuando me despertaba estaba convencido de que podía volar. Menos mal que en aquel momento no tenía ninguna colina, si no me hubiese pegado un picón de cuidado. Pero estaba convencido. Y eso tiene que ver con el tema de los personajes. También existe la posibilidad de que nos juguemos con una cierta carga en esto de estar ya avanzados en el espíritu y montemos un personaje ahí, personaje del meditante que ya ha superado barreras. Los hay muchos, los hemos visto. Y a veces también yo, cuando estoy en retiros, ayer pensaba que yo, como quizás Álvaro o John, hemos hecho decenas de retiros a lo largo de estos tiempos de meditación. Y miro a nuestros meditantes sentados en meditación en el Zendo,
y a veces me imaginaba un teatro de rituales. Incluso toque de campana, ningún movimiento, ninguna educación, pleno silencio. Todo eso es necesario para generar el ámbito en el cual estamos juntos en silencio. Pero hay una tentación ahí de montarse como el personaje meditante. De hecho, bueno, pues hay escuelas que cambian la vestimenta. Cambiar la vestimenta es ahora yo estoy en... Cuidado con eso. En medio de ese silencio, me imagino espíritus expandidos que están en danza, en comunión entre todos unos con otros. Y me imagino una risa que viene de fondo, que expresa esta expansión. Nuestra meditación es el momento de la expansión, de la ligereza. Es el momento en el cual la carga se ha caído. Tenemos que verlo así. Y tenemos que verlo con esa ligereza. Dice Ryokan, qué dicha no dejar huellas y aún así vivir plenamente. Qué dicha no dejar huellas y aún así vivir plenamente. Y qué dicha esos momentos en los cuales ese silencio permite la vibración de la vida que fluye en todas las direcciones. Mientras veo al sapito danzando y cayéndose en medio de la sala de meditación, recordemos nuestros múltiples retiros, nuestra memoria de silencio, y dediquemos a todos los que con nosotros estuvieron a lo largo de los tiempos, en mi caso cientos de compañeros y compañeras, un momento de silencio, pero insisto, mientras el sapito está danzando en medio.
Y yo os quiero comentar también que he sentido muy de cerca mi mortalidad. Hace casi un año ya. Y que además aquello me produjo la convicción de que pronto trascenderé. Y ha habido algo especial en esa convicción, que es sentir la expansión, el gozo de esa trascendencia. Antes de eso ni siquiera pensaba en mi muerte, pero mi cercanía a ella, la crisis de enfermedad que tuve, ha creado en mí una profunda fe sin creencias, no de que continúa mi vida individual, sino que continúa la existencia, mientras mi yo se disuelve en esa trascendencia. Y entro en el gran misterio para el cual solo hay preguntas, no respuestas. Pero esa convicción, todos antes o después tenemos que estar cerca, pero yo la siento cerca, me produce gozo. Y ahí es donde he comprendido bien el tema de la ligereza, esa expansión del ser, donde, ante la desaparición hay una explosión de existencia. He soltado equipaje totalmente. La maleta mía está casi vacía. Sí, he de deciros que me queda un poquito más de confianza, un poquito más de fe y un poquito más de humildad. Por eso os transmito que la enfermedad, el dolor, la fragilidad, la vulnerabilidad, cada cual tiene la suya, es una oportunidad para vaciar la maleta. Es una oportunidad para comprender eso que dice Lynchy de fe en uno mismo sin apoyo. Cuidado con el tema de la humildad, porque esa tendencia a colocarte en un espacio espiritual diferente puede darte otra sensación de egoica diferente también. Por lo tanto, hay que estar profundamente humilde, profundamente en sampai ante el gran misterio. Y por fin, para no alargar mucho el teso, decir que la ligereza es una oportunidad para la expresión de la belleza. Para otros lenguajes como la música, no sale esa comunicación de la música si no te escapas del peso. Es volver los ojos al mundo, ver la maravilla en cada cosa, incluso
yo me he puesto el reto de verlo en medio de la basura y la pobreza cuando ando por ahí, por esos mundos. Recuerdo que hace unos días, cuando estaba en medio de Damasco, conduciéndome, me llevaban a alguien, observaba el caos del tráfico, los vendedores ambulantes en las aceras, los mercadillos en los callejones, los niños que se acercaban a pedir limosna cuando el coche de este extranjero se detenía. Y en ese momento había dos componentes. Un componente que era el drama y la sensibilidad ante el drama y la apertura del alma ante ello, pero otro componente también que es dentro de eso, de ese mundo, también hay belleza, hay color, hay sentimientos. Y ver a los niños jugando con una pelota en la calle, enfrente de donde yo vivía, riéndose, o cuando me miran y ensayan su pequeño inglés y dicen "How are you?" Y yo les digo siempre "I am okay". Y ellos ríen, ¿no? Es que si no vemos la liviandad y la expansión del espíritu también en esos momentos, entonces estamos un poco perdidos, ¿eh? Porque la otra palabra para liviandad es libertad interior. Como la palabra libertad está muy manida, pues es difícil. Y ahí os acordáis del wabi-sabi, de esa belleza. La belleza imperfecta de las cosas que han sido cuidadas con amor, como el juguete querido del niño pobre. O cuando vas a una casa de local y te ofrecen té, porque los musulmanes siempre tienen que ofrecer té cuando entras en la casa, y te enseñan una taza antigua, a la cual el arte ryokan llamaba la atención sobre ello. Una taza imperfecta, pero con la patina del tiempo, que ha sido cuidada. Dice Simone Weil, la belleza es aquello que deseamos sin quererlo poseer. Me gustaría ver más esa belleza y vivir danzando en esa belleza. Con esto termino, deseándoos a todos que vuestro espíritu esté expandido, que vuestra alma flote y cuando os encontréis con las cargas de la existencia, sepáis tener la sabiduría de soltarlas. Como os anuncié, quería hablaros un momentito sobre Ryokan. Ryokan es una paradoja, pero también es un paradigma de la ligereza. Vivía en una pequeña choza con muy poco. No buscaba enseñar grandes doctrinas ni impresionar a nadie con sabiduría espiritual, como a veces tantos hacemos. Su vida parecía casi ridículamente simple. Un poco de arroz en la bolsa, algo de leña junto al fuego, una túnica gastada, el sonido de la lluvia sobre el tejado. En uno de sus poemas, con una cierta ironía y humor, dice: demasiado perezoso para ser ambicioso. Dejo que el mundo cuide de sí mismo. 10 días de arroz en mi bolsa, un haz de leña junto al fuego,
¿Por qué hablar de ilusión y despertar? Escuchando la lluvia nocturna sobre mi tejado, me siento a gusto con ambas piernas estiradas. Posteriormente tuvo un fuego y escribió otro haiku en el que dice: el fuego pasó, el tejado abierto, así puedo ver la luna. Esta es una extraña ligereza. No es la ligereza del que no ha conocido el sufrimiento, ni la del, como decíamos antes, distraído, superficial, sino la del que ha dejado de cargar con tanto. Ryokan no parece preocupado por llegar a ser alguien. No necesita defender una imagen de maestro ni demostrar santidad. No deja huella. Jugaba con los niños, llevaba en las mangas unas bolillas que tiraba al suelo y se ponía a jugar, reía. Y a veces pierdes lo que poco que tenía sin demasiado drama con ese fuego que ahogaba. Parece como si hubiera comprendido algo muy sencillo y muy difícil a la vez. Que gran parte del peso que llevamos no viene de la vida, sino del personaje que queremos tener que sostener. El peso de ser alguien, el peso de tener razón, el peso de no equivocarse, el peso de controlar, el peso de proteger una identidad. Quizá la ligereza comienza cuando algo de todo eso empieza a caer, cuando la vida deja de ser un proyecto que controlar y empieza a ser una realidad que habitar, cuando uno puede llorar cuando toca, reír cuando toca, caer cuando toca y levantarse cuando toca, hasta que incluso la cabaña, si arde, algo de nosotros permanece abierto. Podemos mirar arriba, ver la luna. Tal vez eso es la ligereza de corazón a la que ansiamos. No que desaparezca el fuego, no que desaparezca la pérdida, sino que incluso en medio de ellas algo se haya vuelto tan espacioso, tan libre, que podamos seguir viendo la belleza. Y quizá como Ryokan podamos finalmente descansar, simplemente aquí, sin necesidad de llegar a ninguna parte.